Me arrebataron todo el mismo día que nacieron mis hijos. Mi marido, mi casa, mi reputación. Me dejaron sin nada, abandonada en una cama de hospital con 2 recién nacidos. Pero se olvidaron de algo, un viejo libro de recetas de mi abuela. No sabían que con harina y levadura construiría un imperio desde sus cenizas, y que cada barra de pan sería un ladrillo en el muro de su caída. Mi venganza no sería rápida, sino que se hornearía a fuego lento, hasta que el aroma de mi éxito los asfixiara. Todo comenzó en esa habitación de hospital blanca y aséptica, en una clínica privada de Madrid. El olor a desinfectante se mezclaba con la euforia que sentía al tener a Mateo y Lucía en mis brazos. Estaba agotada, pero era la mujer más feliz del mundo. Entonces, la puerta se abrió. Entró Gonzalo, mi marido, pero su rostro era una máscara de hielo. Detrás de él, como una sombra, venía su madre, Carmen, con su traje de Chanel, a medida sirviéndole de armadura. Carmen fue la primera en hablar, con una voz que goteaba falsa compasión. Sacó su móvil y empezó a mostrarme unas supuestas pruebas de mi infidelidad. Eran mensajes de texto claramente manipulados y fotos editadas con un antiguo compañero de trabajo. Yo no entendía nada, mi mente aún estaba nublada por el parto y la emoción. Miré a Gonzalo, esperando que la defendiera, que pusiera fin a esa locura, pero él permaneció en silencio, con la mirada vacía, como si fuera un extraño. Fue entonces cuando Gonzalo asestó el golpe final, con palabras que parecían ensayadas, frías y sin emoción. No puedo creer que casi crío a los hijos de otro, dijo. Mi madre tenía razón sobre ti. Eres una cazafortunas, una impostora. Me entregó un sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio y una petición de anulación matrimonial, alegando que todo se había basado en un engaño. Me informó de que su abogado se encargaría de todo, dejándome sola con los bebés y una deuda hospitalaria astronómica. Se marchó sin mirar atrás, dejándome rota, con el corazón hecho añicos y 2 vidas diminutas dependiendo de mí. El hombre que amaba, el padre de mis hijos, me había abandonado en el momento más vulnerable de mi vida, manipulado por su propia madre. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Yo no nací en ese mundo de lujo y apariencias. Crecí en Vallecas, un barrio obrero de Madrid, criada por mi abuela. Ella era panadera, una mujer de manos fuertes y corazón tierno, que me enseñó que el amor y la resiliencia se podían amasar en la masa del pan. El olor a levadura y a horno de leña era el perfume de mi infancia, la banda sonora de mis recuerdos más felices. Mi abuela me enseñó a crear vida a partir de ingredientes sencillos. Mi sueño siempre fue seguir sus pasos, abrir mi propia panadería artesanal. Estudié en una escuela de hostelería. Era una alumna talentosa y apasionada. Tenía cuadernos llenos de ideas, de variaciones de las recetas de mi abuela, de planes para un pequeño local con encanto, donde la gente se sintiera como en casa. Pero entonces conocí a Gonzalo Sotomayor, el heredero de una gran fortuna inmobiliaria, y todo cambió. Me enamoré perdidamente de su encanto, de sus promesas de un futuro juntos. Puse mis ambiciones en pausa, convencida de que ser su esposa y formar una familia era un sueño aún más grande. Me dediqué en cuerpo y alma a ser la compañera perfecta, a apoyarle en su carrera, a ganarme el respeto de sus amigos. Creí que el amor lo podía todo, incluso derretir el gélido corazón de su madre. Pero Carmen Sotomayor nunca me aceptó. Para ella, yo siempre fui la intrusa, la chica de barrio que no era lo suficientemente buena para su hijo. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de que yo no pertenecía a su mundo. Soporté sus desprecios en silencio, por amor a Gonzalo, sacrificando mis propios sueños por la promesa de una familia que, como descubrí de la forma más cruel, era una mentira. La caída fue brutal y vertiginosa. A los pocos días de salir del hospital, recibí una orden de desahucio. Tuve que abandonar el lujoso piso del barrio de Salamanca que había sido mi hogar. Con mis bebés recién nacidos en brazos y unas pocas maletas me vi en la calle. Mi mundo se había desmoronado por completo, y la soledad era un abismo que amenazaba con tragarme. Acabé en un pequeño y destartalado apartamento encima de una lavandería en Lavapiés. El contraste era desolador. Pasé de sábanas de seda a paredes con humedades, del silencio de un barrio exclusivo al ruido incesante de la ciudad. El olor a suavizante barato se colaba por las ventanas, un recordatorio constante de mi nueva y precaria realidad. Mientras tanto, los Sotomayor iniciaron una campaña de difamación. En sus círculos de élite, me pintaron como una mujer infiel, desequilibrada y calculadora. Los amigos que creía tener me dieron la espalda, creyendo las mentiras que Gonzalo y su madre esparcían. De la noche a la mañana,
Me quedé sin seguridad económica, sin reputación y sin identidad. Estaba completamente sola. La humillación se convirtió en mi rutina diaria. Tuve que solicitar ayudas sociales, hacer colas interminables para recibir un poco de comida. Acepté trabajos de limpieza por la noche, fregando oficinas mientras mis bebés dormían en sus portabebés a mi lado. Cada día era una lucha por la supervivencia, por mantener la cabeza fuera del agua por Mateo y Lucía. El punto de inflexión llegó una tarde, mientras esperaba el metro. Vi en un kiosco una revista del corazón. En la portada, Gonzalo y Carmen sonreían en una gala benéfica. El titular celebraba el lazo inquebrantable de la familia Sotomayor. Verlos felices, triunfantes, después de lo que me habían hecho, encendió en mí una rabia fría y profunda. En ese momento, supe que no me limitaría a sobrevivir, me vengaría. En medio del caos y la desesperación, mientras rebuscaba en las pocas cajas que había podido salvar de mi antigua vida, encontré un tesoro. Era un viejo libro encuadernado en piel, gastado por el uso. El libro de recetas de mi abuela. Al abrirlo, el olor a harina y a recuerdos me envolvió. Era su legado, generaciones de secretos de panadería guardados en aquellas páginas amarillentas. Junto al libro, había un sobre que casi había olvidado. Dentro, un extracto bancario antiguo. Mi abuela me había dejado una pequeña herencia, 10.000 euros. No era una fortuna, pero en ese momento, para mí, lo era todo. Era capital inicial. Era una semilla de esperanza en medio del campo quemado en que se había convertido mi vida. Era una oportunidad para empezar de nuevo. Esa noche, mientras mis gemelos dormían plácidamente, les hice una promesa silenciosa. Voy a construir un mundo para vosotros, les susurré. Un mundo que ellos ni siquiera podrían imaginar, y mucho menos destruir. Mi plan no consistía en un ataque directo y ruidoso. Mi venganza sería la construcción de un imperio, ladrillo a ladrillo, hogaza a hogaza. Con esos 10.000 euros, compré un horno profesional de segunda mano, y la mejor harina que pude encontrar. Convertí la minúscula cocina de mi apartamento en un obrador improvisado. Nació Corazón de Hogaza, mi pequeña panadería online. El nombre lo era todo. Representaba la tradición, el amor y la fuerza que me habían arrebatado. Decidí usar mi historia como mi mayor activo. En las redes sociales, no me presenté como una víctima, sino como una superviviente. Publicaba fotos del pan, pero también de mis manos cubiertas de harina, de mis hijos durmiendo cerca del calor del horno. Contaba cómo encontraba fuerza en la tradición de mi abuela, cómo estaba construyendo algo nuevo desde las cenizas. Mi marca se basaba en todo lo que los Sotomayor despreciaban: la autenticidad, la humildad y el trabajo duro. Mi pan de masa madre, elaborado con una receta familiar secreta, se convirtió en una sensación. La gente no solo compraba un producto, compraba una historia de resiliencia. Los pedidos empezaron a llegar, primero de vecinos, luego de toda la ciudad. El punto de inflexión fue cuando un conocido bloguero gastronómico hizo un pedido de forma anónima. Quedó tan impresionado que escribió un artículo viral sobre la panadera de Lavapiés que está conquistando Madrid con el pan de su abuela. De repente, mi teléfono no paraba de sonar. Medios de comunicación, radios, todos querían contar mi historia. La llamada más importante llegó una mañana. Eran los productores de El Rodillo de Oro, el concurso de repostería más famoso de España. Querían que participara. Al principio, el miedo casi me paraliza. Exponerme de esa manera era un riesgo enorme. Pero luego vi los rostros de mis hijos, y supe que no podía rechazarlo. Era mi escenario, mi oportunidad de que todo el país escuchara mi voz. Semana tras semana, en el plató de El Rodillo de Oro, me dejé la piel y el alma. Cada postre, cada pan, contaba un capítulo de mi vida. Usaba las recetas de mi abuela como base, pero les añadía mi toque, mi historia de superación. El público conectó conmigo de una forma que nunca imaginé. Se enamoraron de mi pasión y de mi lucha silenciosa. Jamás mencioné a Gonzalo o a su familia. No necesitaba hacerlo. Mi dignidad era mi mejor arma. La gente intuía que había una historia de dolor detrás de mi sonrisa, y esa intriga me hacía aún más interesante. Mi silencio era mucho más elocuente que cualquier acusación. Mientras yo crecía, ellos, sin saberlo, se hacían más y más pequeños. La noche de la final en directo, el ambiente en el plató era eléctrico. Sabía que millones de personas estaban mirando, y estaba segura de que entre ellos se encontraban Gonzalo y Carmen, desde su fría y estéril mansión, carcomidos por la rabia de ver mi éxito. Yo, la cazafortunas, estaba a punto de convertirme en la reina de la panadería española. Y entonces, lo anunciaron.
Había ganado. El confeti llovió sobre mí mientras sostenía el trofeo. 100.000 euros y un contrato para publicar mi propio libro de recetas. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran de pura alegría. Había cerrado el círculo. Había transformado el dolor en triunfo, las cenizas en un imperio. En mi discurso de agradecimiento, con la voz entrecortada por la emoción, miré fijamente a la cámara. Hace unos años, lo perdí todo. Perdí lo que yo creía que era mi hogar, dije. Pero he aprendido que un hogar no son 4 paredes. Es el amor que construyes y el legado que creas. Esto es para Mateo y Lucía, mi verdadero hogar y todo mi corazón. El público ató cabos. Mi historia, contada a medias, se completó en la mente de todos. Un periodista de investigación, motivado por mi discurso, tiró del hilo y destapó toda la verdad sobre mi abandono. El apellido Sotomayor fue arrastrado por el fango. La historia de su crueldad se convirtió en un escándalo nacional. La posición social de Carmen, que tanto le importaba, se evaporó. Fue públicamente humillada, señalada como una matriarca malvada y manipuladora. Gonzalo, consumido por la culpa y el ostracismo social, intentó ponerse en contacto conmigo, enviando mensajes desesperados a través de conocidos. Su respuesta fue un paquete entregado por un mensajero. Dentro de la caja solo había 2 cosas: mi antigua alianza de boda y un cheque bancario. El cheque era por el importe exacto de la factura del hospital que él me había dejado como regalo de despedida. No hubo nota, no hubo más palabras. Mi venganza no fue un grito, fue el silencioso y rotundo éxito de una vida reconstruida sobre los cimientos que ellos intentaron destruir. Hoy vais a descubrir cómo me vengué de la mejor manera posible. Me lo quitaron todo el mismo día que nacieron mis hijos. Mi marido, mi casa, mi reputación. Me dejaron sin nada, abandonada en una cama de hospital con 2 recién nacidos. Pero se olvidaron de algo, un viejo libro de recetas de mi abuela. No sabían que con harina y levadura construiría un imperio desde sus cenizas, y que cada barra de pan sería un ladrillo en el muro de su caída. Mi venganza no se serviría fría, sino que se hornearía a fuego lento. Todo comenzó en esa habitación de hospital, blanca y aséptica, en una exclusiva clínica privada de Madrid. El olor a desinfectante se mezclaba con la euforia que sentía al tener a Mateo y Lucía en mis brazos. Estaba agotada, pero era la mujer más feliz del mundo. Entonces, la puerta se abrió. Entró Gonzalo, mi marido, pero su rostro era una máscara de hielo. Detrás de él, como una sombra, venía su madre, Carmen, con su traje de Chanel a medida sirviéndole de armadura. Carmen fue la primera en hablar, con una voz que goteaba falsa compasión. Sacó su móvil y empezó a mostrarme unas supuestas pruebas de mi infidelidad. Eran mensajes de texto claramente manipulados y fotos editadas con un antiguo compañero de trabajo. Yo no entendía nada, mi mente aún estaba nublada por el parto y la emoción. Miré a Gonzalo, esperando que me defendiera, que pusiera fin a esa locura, pero él permaneció en silencio, con la mirada vacía, como si fuera un extraño. Fue entonces cuando Gonzalo asestó el golpe final, con palabras que parecían ensayadas, frías y sin emoción. No puedo creer que casi crío a los hijos de otro, dijo. Mi madre tenía razón sobre ti. Eres una cazafortunas, una impostora. Me entregó un sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio y una petición de anulación matrimonial, alegando que todo se había basado en un engaño. Me informó de que su abogado se encargaría de todo, dejándome sola con los bebés y una deuda hospitalaria astronómica. Se marchó sin mirar atrás, dejándome rota, con el corazón hecho añicos y 2 vidas diminutas dependiendo de mí. El hombre que amaba, el padre de mis hijos, me había abandonado en el momento más vulnerable de mi vida, manipulado por su propia madre. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Yo no nací en ese mundo de lujo y apariencias. Crecí en Vallecas, un barrio obrero de Madrid, criada por mi abuela. Ella era panadera, una mujer de manos fuertes y corazón tierno que me enseñó que el amor y la resiliencia se podían amasar en la masa del pan. El olor a levadura y a horno de leña era el perfume de mi infancia, la banda sonora de mis recuerdos más felices. Mi abuela me enseñó a crear vida a partir de ingredientes sencillos. Mi sueño siempre fue seguir sus pasos, abrir mi propia panadería artesanal. Estudié en una escuela de hostelería, era una alumna talentosa y apasionada. Tenía cuadernos llenos de ideas, de variaciones de las recetas de mi abuela, de planes para un pequeño local con encanto donde la gente se sintiera como en casa, pero entonces conocí a Gonzalo Sotomayor, el heredero de una gran fortuna inmobiliaria y todo cambió.
Me enamoré perdidamente de su encanto, de sus promesas de un futuro juntos. Puse mis ambiciones en pausa, convencida de que ser su esposa y formar una familia era un sueño aún más grande. Me dediqué en cuerpo y alma a ser la compañera perfecta, a apoyarle en su carrera, a ganarme el respeto de sus amigos. Creí que el amor lo podía todo, incluso derretir el gélido corazón de su madre. Pero Carmen Sotomayor nunca me aceptó. Para ella, yo siempre fui la intrusa, la chica de barrio, que no era lo suficientemente buena para su hijo. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de que yo no pertenecía a su mundo. Soporté sus desprecios en silencio, por amor a Gonzalo, sacrificando mis propios sueños por la promesa de una familia que, como descubrí de la forma más cruel, era una mentira. La caída fue brutal y vertiginosa. A los pocos días de salir del hospital, recibí una orden de desahucio. Tuve que abandonar el lujoso piso del barrio de Salamanca que había sido mi hogar. Con mis bebés recién nacidos en brazos y unas pocas maletas me vi en la calle. Mi mundo se había desmoronado por completo, y la soledad era un abismo que amenazaba con tragarme. Acabé en un pequeño y destartalado apartamento encima de una lavandería en Lavapiés. El contraste era desolador. Pasé de sábanas de seda a paredes con humedades, del silencio de un barrio exclusivo al ruido incesante de la ciudad. El olor a suavizante barato se colaba por las ventanas, un recordatorio constante de mi nueva y precaria realidad. Mientras tanto, los Sotomayor iniciaron una campaña de difamación. En sus círculos de élite, me pintaron como una mujer infiel, desequilibrada y calculadora. Los amigos que creía tener me dieron la espalda, creyendo las mentiras que Gonzalo y su madre esparcían. De la noche a la mañana, me quedé sin seguridad económica, sin reputación y sin identidad. Estaba completamente sola. La humillación se convirtió en mi rutina diaria. Tuve que solicitar ayudas sociales, hacer colas interminables para recibir un poco de comida. Acepté trabajos de limpieza por la noche, fregando oficinas mientras mis bebés dormían en sus portabebés a mi lado. Cada día era una lucha por la supervivencia, por mantener la cabeza fuera del agua por Mateo y Lucía. El punto de inflexión llegó una tarde. Mientras esperaba el metro, vi en un kiosco una revista del corazón. En la portada Gonzalo y Carmen sonreían en una gala benéfica. El titular celebraba el lazo inquebrantable de la familia Sotomayor. Verlos felices, triunfantes, después de lo que me habían hecho, encendió en mí una rabia fría y profunda. En ese momento, supe que no me limitaría a sobrevivir, me vengaría. En medio del caos y la desesperación, mientras rebuscaba en las pocas cajas que había podido salvar de mi antigua vida, encontré un tesoro. Era un viejo libro encuadernado en piel, gastado por el uso. El libro de recetas de mi abuela. Al abrirlo, el olor a harina y a recuerdos me envolvió. Era su legado. Generaciones de secretos de panadería guardados en aquellas páginas amarillentas. Junto al libro, había un sobre que casi había olvidado. Dentro, un extracto bancario antiguo. Mi abuela me había dejado una pequeña herencia, 10.000 euros. No era una fortuna, pero en ese momento, para mí, lo era todo. Era capital inicial. Era una semilla de esperanza en medio del campo quemado en que se había convertido mi vida. Era una oportunidad para empezar de nuevo. Esa noche, mientras mis gemelos dormían plácidamente, les hice una promesa silenciosa. Voy a construir un mundo para vosotros, les susurré. Un mundo que ellos ni siquiera podrían imaginar, y mucho menos destruir. Mi plan no consistía en un ataque directo y ruidoso. Mi venganza sería la construcción de un imperio, ladrillo a ladrillo, hogaza a hogaza. Con esos 10.000 euros, compré un horno profesional de segunda mano y la mejor harina que pude encontrar. Convertí la minúscula cocina de mi apartamento en un obrador improvisado. Nació Corazón de Hogaza, mi pequeña panadería online. El nombre lo era todo. Representaba la tradición, el amor y la fuerza que me habían arrebatado. Decidí usar mi historia como mi mayor activo. En las redes sociales, no me presenté como una víctima, sino como una superviviente. Publicaba fotos del pan, pero también de mis manos cubiertas de harina, de mis hijos durmiendo cerca del calor del horno. Contaba cómo encontraba fuerza en la tradición de mi abuela, cómo estaba construyendo algo nuevo desde las cenizas. Mi marca se basaba en todo lo que los Sotomayor despreciaban: la autenticidad, la humildad y el trabajo duro. Mi pan de masa madre, elaborado con una receta familiar secreta, se convirtió en una sensación. La gente no solo compraba un producto, compraba una historia de resiliencia. Los pedidos empezaron a llegar, primero de vecinos,
luego de toda la ciudad, el aroma de mi éxito, empezaba a hornearse. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Me lo quitaron todo el mismo día que nacieron mis hijos, mi marido, mi casa, mi reputación. Estaba en una habitación de hospital, en una clínica privada de Madrid, con el olor a desinfectante y la felicidad de tener a mis gemelos Mateo y Lucía, en brazos. Era la mujer más feliz del mundo, agotada pero pletórica. Entonces, la puerta se abrió, y entró Gonzalo, mi marido, pero no venía solo. Detrás de él, como una sombra, apareció su madre, Carmen, con su traje de Chanel sirviéndole de armadura. Carmen fue directa al grano, con una voz que goteaba falsa compasión. Sacó su móvil y empezó a enseñarme unas supuestas pruebas de mi infidelidad. Eran mensajes de texto que yo nunca había escrito, y fotos mías con un antiguo compañero de trabajo, torpemente manipuladas. Mi cabeza daba vueltas, aún aturdida por el parto. Busqué la mirada de Gonzalo, esperando que parara esa locura, que me defendiera. Pero él se quedó callado, con los ojos vacíos, como si no me conociera. Su silencio fue la primera puñalada. Entonces Gonzalo habló, y sus palabras, frías y ensayadas, fueron el golpe de gracia. No puedo creer que casi crío a los hijos de otro, dijo. Mi madre tenía razón sobre ti. Eres una cazafortunas, una impostora. Me entregó un sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio y una petición para anular nuestro matrimonio. Me dijo que su abogado se encargaría de todo, dejándome allí sola, con 2 recién nacidos, y una deuda hospitalaria enorme. Se fue sin mirar atrás, y en ese instante, supe que todo había terminado y que un nuevo camino, uno de venganza, acababa de empezar. Mi vida no empezó entre lujos ni apellidos importantes. Crecí en el corazón de Vallecas, en un piso pequeño que siempre olía a pan recién hecho. Mi abuela, una mujer de manos fuertes y sonrisa eterna, me crió entre sacos de harina y el calor del horno de leña de su pequeña panadería de barrio. Ella me enseñó la lección más importante de todas, que con ingredientes sencillos como la paciencia, el trabajo duro y el amor, se podía crear algo extraordinario. El pan no era solo comida, era el alma de nuestra familia, el legado que pasaba de madres a hijas. Mi sueño era sencillo, pero firme como la corteza de una buena hogaza. Quería tener mi propia panadería artesanal. No una cadena, sino un lugar con alma, donde la gente del barrio pudiera entrar y sentirse como en casa. Me esforcé muchísimo, estudié en la mejor escuela de hostelería de Madrid, y mis profesores decían que tenía un don. Mis cuadernos no estaban llenos de apuntes de clase, sino de ideas, de variaciones de las recetas de mi abuela, de bocetos de cómo sería mi pequeño rincón en el mundo. No era un pasatiempo, era mi vocación, mi plan de vida. Y entonces apareció Gonzalo. Lo conocí en una cata de vinos a la que me invitó una amiga. Era carismático, divertido, y parecía completamente ajeno al mundo de riqueza del que provenía. Me enamoré de él, de su risa, de la forma en que me miraba como si yo fuera la única persona en la sala. Me enamoré de la promesa de un futuro juntos, uno que parecía sacado de un cuento de hadas. Por primera vez, mi sueño de la panadería empezó a competir con un sueño nuevo, el de formar una familia a su lado. Por él, puse mis sueños en pausa. Creía de verdad que nuestro amor era más grande que cualquier ambición personal. Me dediqué en cuerpo y alma a nuestra relación, a apoyarle en su carrera dentro del imperio inmobiliario de su familia. Aprendí a moverme en sus círculos, a sonreír en cenas aburridas y a hablar de cosas que no me interesaban. Pensé que estaba construyendo los cimientos de nuestro futuro, sacrificando una parte de mí por un nosotros, que creía eterno y sólido como una roca. Dejé mi barrio para entrar en un mundo de apariencias, el lujoso barrio de Salamanca. Fue como aprender un idioma nuevo, uno en el que cada palabra tenía un doble sentido y cada gesto era analizado. Me sentía como una extraña, una pieza que no encajaba del todo. A pesar de los vestidos caros y las joyas que Gonzalo me regalaba, a menudo sentía nostalgia del olor a levadura de la panadería de mi abuela, de la autenticidad de la gente con la que me había criado. Carmen Sotomayor, su madre, nunca me lo puso fácil. Desde el primer día, me miró por encima del hombro. Para ella, yo siempre sería la chica de Vallecas, la intrusa que no era lo suficientemente buena para su heredero. Soporté sus comentarios sutiles sobre mi origen, sus críticas veladas a mi forma de vestir, su fría condescendencia. Lo hice por Gonzalo, convencida de que con el tiempo y con mi amor, lograría que me aceptara. Qué ingenua fui. Me esforcé por ser la esposa perfecta según sus estándares. Organicé sus cenas de negocios, hice de anfitriona para sus amigos influyentes.
Apoyé cada uno de sus proyectos y me convertí en su sombra leal. Quería demostrarles a todos, especialmente a Carmen, que mi amor por Gonzalo era genuino, que no estaba con él por su dinero. Quería que vieran a la mujer que era, no el estereotipo que ellos habían creado en su mente. Pero mis esfuerzos siempre caían en saco roto. Gonzalo, a pesar de su amor, nunca tuvo el valor de enfrentarse a su madre por mí. Cuando ella me menospreciaba, él guardaba silencio, o intentaba quitarle hierro al asunto con una broma. Su lealtad siempre estuvo dividida, y en esa batalla silenciosa, yo siempre salía perdiendo. Le perdonaba una y otra vez, pensando que el amor significaba aceptar esas debilidades, sin darme cuenta de que esas pequeñas traiciones diarias estaban allanando el camino para la gran traición final. Cuando me quedé embarazada de los gemelos pensé que todo cambiaría. Un bebé, o en mi caso dos, tenía que ablandar hasta el corazón más duro, ¿verdad? Creí que la llegada de Mateo y Lucía derretiría por fin el hielo de Carmen, que nos uniría a todos como una verdadera familia. Durante 9 meses, viví en esa burbuja de esperanza, imaginando a Gonzalo como un padre orgulloso, y a Carmen como una abuela entregada. Esa esperanza fue lo que hizo que el golpe fuera aún más devastador. Por eso, cuando me abandonaron en aquel hospital, no solo me quitaron un marido y un techo, me arrancaron la identidad que había construido con tanto esfuerzo durante años, pisotearon los sueños que sacrifiqué por amor, y destruyeron la fe que tenía en la promesa de una familia. Me dejaron con 2 bebés en brazos y el eco de una mentira. No entendían que, al quitarme todo, en realidad me habían devuelto lo más importante, a mí misma y el sueño que una vez dejé atrás. La salida del hospital no fue un momento de alegría, sino el inicio de una pesadilla. Con 2 bebés diminutos en mis brazos y una alta médica que parecía una condena, me encontré con la primera carta de los abogados de Gonzalo. No era un mensaje de preocupación, sino una fría notificación legal. Tenía 72 horas para abandonar el que había sido mi hogar. El papel, con su lenguaje impersonal y cruel, se sentía más afilado que un cuchillo. La vida que había conocido se estaba disolviendo ante mis ojos, y yo no tenía fuerzas ni para gritar. Empaquetar mi vida en unas pocas cajas fue un acto de pura humillación. Cada objeto me recordaba una mentira. La cuna que habíamos montado juntos, la ropa de bebé que habíamos comprado con tanta ilusión, los libros que me había regalado. Dejé atrás los vestidos de diseñador, las joyas, todo lo que representaba a la señora de Sotomayor. Solo cogí lo esencial para mis hijos y mis pertenencias más personales, sintiendo cómo con cada caja que cerraba, enterraba una parte de mí misma. El portero del edificio, que siempre me había saludado con una sonrisa, ahora me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. El día que me fui, el silencio del lujoso piso del barrio de Salamanca era ensordecedor. El sol entraba por los ventanales, iluminando el polvo de un futuro que ya no existiría. Cerré la puerta por última vez, el sonido del cerrojo fue el punto y final de mi cuento de hadas. Con mis hijos en sus portabebés y 2 maletas que apenas podía arrastrar, me subí a un taxi, sin saber muy bien a dónde ir. El taxista me preguntó la dirección y, por un momento, me quedé en blanco. Ya no tenía un lugar al que llamar hogar. Acabé en Lavapiés, en un pequeño apartamento que una antigua compañera de la escuela de hostelería me alquiló por un precio simbólico. El contraste fue brutal. Pasé del mármol y los techos altos a las paredes con humedades y el ruido constante de la calle. El piso estaba justo encima de una lavandería, y el olor a suavizante barato se colaba por todas partes, un aroma que se convirtió en la banda sonora de mi nueva pobreza. Era un recordatorio constante de lo bajo que había caído. La primera noche fue la más larga de mi vida. Los bebés lloraban, y yo lloraba con ellos, en silencio, para no molestar a los vecinos. Me sentía completamente sola, aterrada y abrumada. Había pasado de tener una vida planificada al milímetro, con una habitación de bebé de diseño y todas las comodidades, a improvisar una cuna con cajones y a calentar los biberones en un hornillo eléctrico que fallaba constantemente. La soledad era un abismo oscuro que amenazaba con devorarme. Pronto descubrí que la campaña de difamación de los Sotomayor había sido terriblemente efectiva. Las personas que yo creía mis amigas dejaron de contestar a mis llamadas. Al principio, me excusaba pensando que estarían ocupadas, pero pronto comprendí la verdad. Habían elegido un bando, y no era el mío. Me habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido, creyendo la versión de la mujer infiel y calculadora que Carmen se había encargado de esparcir por todos los salones de la élite madrileña. Un día me crucé por la calle con una de esas amigas, una mujer con la que había compartido cenas, confidencias y vacaciones.
Al verme, su rostro se transformó en una máscara de pánico. Desvió la mirada y cruzó la acera rápidamente, como si yo fuera una apestada. Esa puñalada, la del desprecio público, dolió casi tanto como la traición de Gonzalo. Me di cuenta de que en su mundo, yo no era una persona, sino un accesorio que ya no estaba de moda. La humillación se convirtió en mi compañera diaria. Tuve que hacer cola en los servicios sociales para solicitar una ayuda de emergencia para madres solteras. Me sentía avergonzada, expuesta. La funcionaria que me atendió me miró por encima de sus gafas, juzgándome en silencio. Rellenar aquellos formularios, detallando mi miseria, fue como desnudar mi alma frente a un extraño. Cada firma era una confirmación de mi fracaso, de mi absoluta dependencia. Mi cuenta bancaria se vació a una velocidad alarmante. Pronto tuve que empezar a contar cada céntimo. Recuerdo la vergüenza que sentí la primera vez que tuve que pagar en el supermercado con vales de comida. La cajera me miró con compasión, pero yo solo quería que la tierra me tragara. Evitaba la mirada de los otros clientes, sintiendo sus juicios clavándose en mi espalda. Yo, que había organizado cenas de gala, ahora no podía permitirme comprar fruta fresca para mis hijos. La desesperación me llevó a aceptar trabajos que nunca habría imaginado. Fregaba portales de madrugada, limpiaba oficinas por la noche. Llevaba a Mateo y a Lucía conmigo, dormidos en sus portabebés, mientras yo pasaba la mopa y vaciaba papeleras. El olor a lejía se mezclaba con el olor a talco de mis bebés. El agotamiento era tan profundo, que a veces sentía que caminaba en un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Cada noche, al volver a mi pequeño y húmedo apartamento, el cansancio me aplastaba. Había días en los que lo único que me mantenía en pie era la necesidad de alimentar a mis hijos, de cambiarles los pañales, de acunarles hasta que se durmieran. Me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que veía. Tenía ojeras profundas, la piel pálida y una mirada vacía. La Sofía soñadora y apasionada había desaparecido, reemplazada por una superviviente exhausta. Mientras mi mundo se desintegraba, el de los Sotomayor florecía. Veía sus nombres en las crónicas sociales, en las noticias de negocios. Gonzalo había sido ascendido en la empresa familiar, y Carmen seguía presidiendo galas benéficas, sonriendo a las cámaras como la gran matriarca de una familia perfecta. Su felicidad era un insulto, una bofetada constante que me recordaba la injusticia de mi situación. Ellos prosperaban sobre las ruinas de mi vida. La gente que me reconocía por la calle a veces susurraba. Oía fragmentos de conversaciones. La ex de Sotomayor, la que le engañó, pobres niños. Me convertí en un fantasma en mi propia ciudad, una historia de cotilleo para entretener a los ricos. Dejé de salir si no era estrictamente necesario. Mi pequeño apartamento se convirtió en mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. El golpe definitivo, el que encendió la llama de la rabia, llegó una tarde gris y lluviosa. Mientras esperaba el metro, empapada y tiritando de frío, mis ojos se posaron en el kiosco de enfrente. En la portada de una famosa revista del corazón, a todo color, estaban ellos. Gonzalo y Carmen, abrazados y sonrientes en una fiesta de la alta sociedad. Parecían la imagen misma del éxito y la felicidad. El titular debajo de la foto era la última gota que colmaba el vaso. El lazo inquebrantable de la familia Sotomayor, más unidos que nunca tras la tormenta. ¿La tormenta? La tormenta era yo. La tormenta eran mis hijos. La tormenta era la vida que me habían destrozado. Verlos allí, celebrando su unión sobre mi desgracia, provocó algo dentro de mí. El dolor y la tristeza se evaporaron de repente. En su lugar, sentí nacer una rabia fría, lúcida y afilada como el cristal. Ya no sentía pena por mí misma. Sentí una furia inmensa, una energía que no había sentido en meses. Se habían reído de mí, me habían humillado, me habían tirado a la basura como un objeto roto. Pero se habían equivocado en una cosa, no me habían destruido, solo me habían quitado todo lo que no importaba. Esa noche, mientras miraba a mis hijos dormir, ya no vi en ellos solo una responsabilidad abrumadora. Vi mi propósito, vi mi porqué, ellos eran mi legado, mi verdad y por ellos, iba a luchar. No me iba a limitar a sobrevivir en la miseria que me habían impuesto. Iba a levantarme, y me aseguraría de que, cuando lo hiciera, mi sombra fuera tan grande que terminara por engullirles. La venganza no sería un acto rápido de ira. Sería algo mucho más elaborado, más satisfactorio. Sería mi éxito. Construiría un mundo para mis hijos con mis propias manos. Un mundo tan brillante que su luz cegaría a aquellos que habían intentado dejarme en la más absoluta oscuridad. En ese apartamento húmedo que olía a suavizante,
nació una nueva Sofía. Ya no era una víctima, era una guerrera. Y mi guerra acababa de empezar. No tenía dinero, ni contactos, ni poder. Pero tenía algo que ellos nunca podrían comprar. La resiliencia de quien lo ha perdido todo, y la determinación de una madre dispuesta a cualquier cosa por sus hijos. Mi plan comenzó a tomar forma en mi mente. Ellos habían usado el dinero y las mentiras para destruirme. Yo usaría la verdad y el trabajo duro para vengarme. Me vengaría horneando, amasando, creando. Usaría el único legado verdadero que me quedaba, el de mi abuela. Iba a recordarles a todos, y especialmente a ellos, quién era Sofía Herrera. Y se arrepentirían del día en que decidieron subestimarme. En medio del caos y la desesperación, mientras rebuscaba en las pocas cajas que había podido salvar de mi antigua vida, encontré un tesoro. Era un viejo libro encuadernado en piel, gastado por el uso, con las esquinas dobladas por décadas de amor y harina. El libro de recetas de mi abuela. Al abrirlo, el olor a vainilla, a levadura y a recuerdos me envolvió como un abrazo cálido. Era su legado, generaciones de secretos de panadería guardados en aquellas páginas amarillentas que mis dedos ahora acariciaban. Era la única herencia que de verdad me importaba. Junto al libro, dentro de una bolsa de tela, había un sobre que casi había olvidado por completo. Dentro, un extracto bancario antiguo y una nota de mi abuela. Me había dejado una pequeña herencia, 10.000 euros, guardados en una cuenta a mi nombre para cuando decidiera construir mi propio horno. No era una fortuna para los estándares de los Sotomayor, pero en ese momento para mí, lo era todo. Era capital inicial. Era una semilla de esperanza en medio del campo quemado en que se había convertido mi vida. Esa noche, mientras mis gemelos dormían plácidamente en sus cunas improvisadas, les hice una promesa silenciosa. Voy a construir un mundo para vosotros, les susurré al oído, con la voz rota. Un mundo que ellos ni siquiera podrían imaginar, y mucho menos destruir. Mi plan no consistía en un ataque directo y ruidoso. Mi venganza sería la construcción de un imperio, ladrillo a ladrillo, hogaza a hogaza. Usaría sus propias armas, la imagen y la influencia, pero con mis reglas. Carmen y Gonzalo me habían subestimado de una forma casi cómica. Me veían como una chica de barrio bonita pero simple, un adorno que se había vuelto incómodo. Nunca se molestaron en conocer a la mujer que había detrás de los vestidos de seda. No tenían ni idea de mi pasión, de mis años de estudio en la escuela de hostelería, del talento que mis profesores decían que tenía. Creyeron que, sin su apellido y su dinero, yo no era nada. No sabían que me habían devuelto a mi verdadero yo. Mi recurso oculto no era solo el dinero o las recetas. Era mi historia. En un mundo obsesionado con la perfección artificial, la de los Sotomayor. Mi lucha auténtica como madre soltera a la que habían arrebatado todo, era mi arma más poderosa. La gente ya no se creía los cuentos de hadas. La gente quería conectar con la verdad, con la resiliencia, con alguien que se cae y se vuelve a levantar. Y yo estaba a punto de contarles mi historia, sin decir ni un solo nombre. Las recetas de mi abuela no eran simples listas de ingredientes, eran alquimia. Contenían secretos que no se enseñan en ninguna escuela: cómo usar la humedad del aire a tu favor, cómo conseguir una corteza que canta al salir del horno, cómo desarrollar un sabor profundo que te transporta a la infancia. Eran mi ventaja competitiva, mi propiedad intelectual, algo que el dinero de Carmen nunca podría comprar ni replicar. Con esos 10.000 euros, compré un horno profesional de segunda mano y la mejor harina que pude encontrar en Madrid. Convertí la minúscula cocina de mi apartamento en un obrador improvisado. Las madrugadas ya no eran para limpiar oficinas ajenas, sino para amasar mi futuro. El olor a suavizante barato fue poco a poco reemplazado por el aroma celestial del pan recién hecho, el perfume de mi infancia, el olor de mi venganza. Decidí que no me presentaría como una víctima. Sería una superviviente. Nació Corazón de Hogaza, mi pequeña panadería online. El nombre lo era todo. Representaba la tradición, el amor y la fuerza que me habían intentado quitar. Usaría las redes sociales para mostrar mi trabajo, mis manos cubiertas de harina, a mis hijos durmiendo cerca del calor del horno. Contaría cómo encontraba la fuerza en el legado de mi abuela, sin una pizca de amargura. La estrategia era clara. Mientras ellos vivían en su mundo frío y estéril de apariencias, yo construiría una marca basada en todo lo que ellos despreciaban: la autenticidad, la humildad y el trabajo duro. Cada hogaza de pan que vendiera, no solo me daría de comer, sino que sería un ladrillo más en el muro que construiría a mi alrededor, un muro que me protegería y que, con el tiempo,
proyectaría una sombra tan grande que acabaría por engullirles. En ese momento, mirando el libro de mi abuela bajo la tenue luz de la cocina, supe que el juego había cambiado. Ya no estaba sola ni indefensa. Tenía un legado, un plan y una motivación inquebrantable. Ellos habían iniciado una guerra pensando que su oponente estaba desarmado. No podían estar más equivocados. Mi venganza no sería rápida ni ruidosa. Se hornearía a fuego lento, con paciencia, hasta que el aroma de mi éxito se volviera tan intenso que los asfixiara. La noche de la final en directo. El ambiente en el plató era eléctrico. Sabía que millones de personas estaban mirando. Y estaba segura de que entre ellos se encontraban Gonzalo y Carmen, desde su fría y estéril mansión, carcomidos por la rabia de ver mi éxito. Yo, la cazafortunas, estaba a punto de convertirme en la reina de la panadería española. Cada cámara, cada foco, no me intimidaba. Al contrario, sentía que eran mis aliados, los instrumentos que llevarían mi mensaje final hasta el último rincón del país. Mi plan no era solo ganar un concurso, era ejecutar mi sentencia en la mayor plaza pública posible, con todo el país como testigo. Y entonces, lo anunciaron. Había ganado. El confeti llovió sobre mí mientras sostenía el trofeo, que pesaba menos que el dolor que había cargado durante años. 100.000 euros y un contrato para publicar mi propio libro de recetas. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran de pura alegría, de liberación. En mi discurso de agradecimiento, con la voz entrecortada por la emoción, miré fijamente a la cámara principal. Hace unos años, lo perdí todo. Perdí lo que yo creía que era mi hogar, dije, haciendo una pausa. Pero he aprendido que un hogar no son 4 paredes. Es el amor que construyes y el legado que creas. Esto es para Mateo y Lucía, mi verdadero hogar, y todo mi corazón. El público ató cabos. Mi historia, contada a medias durante semanas, se completó en la mente de todos. Un periodista de investigación, motivado por mi discurso y por el clamor en las redes sociales, tiró del hilo y destapó toda la verdad sobre mi abandono en el hospital. El apellido Sotomayor fue arrastrado por el fango. La historia de su crueldad, de la manipulación de Carmen y la cobardía de Gonzalo, se convirtió en un escándalo nacional. Ya no eran una familia poderosa y respetada, sino los villanos de la historia favorita de España. La posición social de Carmen, que tanto le importaba, se evaporó de la noche a la mañana. Fue públicamente humillada, señalada en artículos y programas de televisión, como una matriarca malvada y manipuladora. Gonzalo, consumido por la culpa y el ostracismo social, intentó ponerse en contacto conmigo, enviando mensajes desesperados a través de conocidos, pidiendo perdón, suplicando una oportunidad para explicar lo inexplicable. Su imperio de apariencias se había derrumbado, dejándole solo entre los escombros de sus propias decisiones. Su respuesta fue un paquete entregado por un mensajero en su lujosa oficina. Dentro de la caja solo había 2 cosas: mi antigua alianza de boda y un cheque bancario. El cheque era por el importe exacto de la factura del hospital, que él me había dejado como regalo de despedida. No hubo nota, no hubo más palabras. Mi venganza no fue un grito, fue el silencioso y rotundo éxito de una vida reconstruida sobre los cimientos que ellos intentaron destruir. Mi victoria no era perdonarles, era demostrarles que ya no me importaban.